Vamos a esperar que unos segunditos para que se conecten la mayoría de personas para que podamos empezar con este interesante webinar. Llevamos 39, bueno, 40 personas. Listo. Bueno, creo que ya empezamos. 59 personas inmediatamente conectadas. Mira, bastante gente. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar casi puntual. Yo soy Giancarlo Palacios, soy director general de Business Nights Latam. Y en esta oportunidad estamos realizando una serie de webinars donde el reto principal es de brindar contenido actualizado para los CEOs, para los C-levels o propietarios de empresas en todas las industrias. En este primer webinar, que es dirigido para estos perfiles, hemos invitado a 4 reconocidos ejecutivos empresariales. Ya muchos de ustedes los conocen. Voy a presentarlos rápidamente para avanzar con las preguntas, que por cierto van a estar muy interesantes. Tenemos la presencia de Álvaro Merino Reina, quien es director en distintas empresas, también es consultor. Él es el CEO de Sapia, Oracle, Cisco e IBM. También contamos con la presencia de Carlos Barrientos, quien es actualmente director en distintas empresas. También ocupa el cargo de director en Business Night Latam, director en programas ejecutivos, y es ex-CEO de Petroperú y Soltrack. También tenemos la presencia de Jorge Ramírez, quien también es director en distintas empresas y consultor. Actualmente ocupa el cargo de CEO de Netafim y también fue ex-CEO de Camposol. Y bueno, como le decía, también ha sido director en distintas empresas. Contamos también con la presencia de Juan Pablo García Beis, quien es actualmente director de empresas nacionales y extranjeras, es consultor e inversionista, ex CEO de CIER Perú, considerado como el CEO más rentable del sector industrial por 2 años consecutivos. Como pueden ver, tenemos un perfil de lujo, donde pues vamos a desarrollar muchas preguntas que están muy direccionados con el tema de hoy, que es el rol del CEO, el rol y retos de los CEOs de hoy. Sobre todo en estos tiempos muy críticos que estamos viviendo, muy cambiantes. Nos ha tocado pues pasar una crisis sanitaria. Ahora tenemos una crisis un poco política, tenemos crisis incluso internacionales, y qué mejor tema para poder tener algunos alcances sobre las decisiones que vamos a tomar a partir de adelante. Entonces, sin más preámbulos, quisiera empezar el panel. Esto va a ser un conversatorio. Voy a dirigir algunas preguntas y van a ser contestadas, por supuesto, por los panelistas que tenemos el día de hoy. Bueno, tenemos hasta el momento 71 participantes y la primera pregunta es: ¿cómo influyó la crisis sanitaria en las tareas prioritarias que un CEO debe enfocarse para garantizar la sostenibilidad de sus negocios? ¿Qué cambió? Esta pregunta la quiero dirigir en principio a Álvaro y a Juan Pablo García. A ver, Álvaro, ¿qué nos puedes opinar sobre este tema? Bueno, primero que nada, buenas noches, Giancarlo, y también buenas noches a todos los que nos acompañan. A ver, la crisis sanitaria lo primero que hizo fue desenfocar a los CEOs, ¿no? Los sacó de sus tareas habituales y los pasó a una serie de tareas que eran completamente distintas, que era básicamente manejo de crisis. Quienes mejor pudieron soportar la crisis que hemos vivido son las compañías y los CEOs que tenían un plan de manejo de crisis. Pero también una parte importante de lo que ha sucedido con toda esta crisis es que ha forzado a las compañías también a transformarse. Entonces, ¿quiénes han sido, quienes han sobresalido, quiénes han sido los que han estado mejor preparados, fuera de algunas industrias que han sido definitivamente afortunadas, porque han habido algunas industrias como por ejemplo la de aviación, como por ejemplo la de los cines, que han sido golpeadísimas y no había nada que pudieras hacer para evitarlo, ¿no? Pero fuera de ellos, que han tenido una afectación directa,
El resto de CEOs y compañías han tenido, diría yo, la buena o mala fortuna de poder sobrepasar esta crisis gracias a que tenían un plan, que es producto obviamente de un directorio que lo fuerza, que es producto de un CEO que está preparado, pero también han tenido la cultura, las personas, la gente para poder hacerlo. Pero todo eso, Giancarlo, ha venido de la mano de que el CEO ha tenido que cambiar sus tareas o ha tenido que adaptarse o ha tenido que darle prioridad a este tipo de actividades. Y una importante que no quiero dejar de resaltar es que también ha obligado a todos a repensar la estrategia. Muchas compañías tenían una estrategia bastante rígida y esta pandemia, esta crisis, ha llevado a una gran cantidad de compañías, y hay algunos ejemplos que creo que vale la pena mencionar, que lo haremos seguramente más adelante, que han tenido un cambio de estrategia que ha demostrado que atrás había un CEO que estaba preparado para casi cualquier cosa, ¿no? Pero creo que el reto, lo que nos ha traído principalmente la pandemia desde el punto de vista de la gestión de los CEOs ha sido principalmente eso, Giancarlo. Excelente, Álvaro. Juan Pablo, ¿qué nos puede decir sobre el tema? Juan Pablo, estás con el micrófono apagado. Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar aquí. Yo lo que considero de la crisis esta es que a mí me gusta hablar de crisis, pero no solamente ver como esta pandemia como una crisis, porque en realidad yo les hago esta pregunta. En la vida de la empresa en la que uno está, ¿esta fue la peor crisis? Puede ser que sí, en algunos casos sí, pero en muchos casos dicen, no, para mí la peor crisis fue aquella en la que estábamos casi quebrados, la crisis en la cual hubo un cambio en alguna norma que me afectó horrible, la crisis en que se me fue una persona. Entonces lo que quiero decir es, esta es una crisis que afectó a todo el mundo, algunos para bien, otros para mal, pero crisis han pasado la mayoría de las empresas y por eso creo que siempre tenemos que estar preparados en forma continua porque estas cosas van a ocurrir. Entonces, creo que en esta crisis lo que se puede haber evidenciado es cosas como, por ejemplo, si tenemos una estructura ágil, una estructura que permita responder rápidamente. Acá en este caso de esta crisis hubo que de golpe tomar una cantidad de decisiones rápidas. Entonces, aquellas empresas en las cuales tienen más personas empoderadas, más personas que toman decisiones en forma autónoma, evidentemente reaccionaron más rápido. Pero la pregunta un poco ahí es, ¿solo sirve para una crisis tener personas empoderadas y que son ágiles en la toma de decisiones? Evidentemente que sirve en cualquier momento, solo que se evidencia más cuando pasa algo como esto. Entonces, para mí la reflexión un poco es, si muchas de las capacidades que se necesitaron durante esta crisis son solo para época de crisis. Y yo creo que hay muchas que no, que son para todas las épocas y cuando viene una crisis nos agarra bien parados, ¿no? También se pueden haber evidenciado ineficiencias que teníamos, ¿no? Por ejemplo, si somos una de las empresas en las cuales la crisis nos afectó, como mencionaban, ¿no? Una aerolínea, o, bueno, empresa de viajes, todo eso, probablemente se tomaron muchas medidas para hacer la empresa más eficiente, que nuevamente uno se pregunta, ¿y esas medidas no son buenas en una época normal? Muchas sí, otras son extremas si uno no las quiere tomar de forma continua, pero muchas son. Entonces un poco el mensaje es buscar siempre ser lo más productivo, lo más eficiente de la estructura, lo más ágil posible, con el nivel de autonomía adecuado, que nos va a dejar preparados para un momento de crisis, pero además nos va a permitir operar bien en épocas en las que no hay crisis. ¿Tá? Eso sería un poquito el mensaje. Excelente, Juan Pablo. Vamos con la siguiente pregunta, que esta sería contestada, por supuesto, por Carlos y por Jorge Ramírez. A ver, ¿cuáles considera que son los recursos claves de la empresa para sobrevivir, crecer y triunfar en un mundo hiperdigitalizado? A ver, Carlos, contamos con tu opinión. Hola, Giancarlo, ¿qué tal? Buenas noches con todos, un gusto estar acá con ustedes. La pregunta de qué recursos son los más o los necesarios, o en todo caso, dentro de un contexto de mundo digitalizado,
seguro que el mundo digitalizado requiere algunas competencias adicionales, pero yo creo que al final lo que necesitamos es un equipo dispuesto al cambio. Y este cambio que lo venimos hablando hace mucho tiempo, resulta pues que hoy día ha tomado una aceleración exponencial. Entonces, el manejo del cambio y un equipo dispuesto hacia eso, acompañado con una transformación cultural que prácticamente va a ser permanente, porque nos estamos enfrentando a situaciones totalmente distintas cada día. De más está decir que la tecnología es parte de nuestra vida, de más está decir que las crisis en todo sentido, estamos hablando de la guerra, que es un factor externo, hablamos de la situación política, la situación económica en nuestro país, y además que es una crisis internacional adicional como contexto. Entonces, en realidad lo que requiere es un equipo dispuesto a cambiar. Pero qué importante es no solamente tener el equipo dispuesto a cambiar, sino tener al líder que lleve este equipo hacia ese puerto, ¿no? Y ahí es donde me permito leer una frase bien interesante que lo mencionó Indra Nooyi, que es la CEO o probablemente la ex CEO de PepsiCo, ¿no? Que dice claramente, la distancia entre el número 1 y el número 2 es siempre una constante. Si quieres mejorar tu organización, debes mejorar tú y la organización crecerá contigo. Entonces, simplemente para tener en contexto qué importancia tiene el líder de una organización. Entonces, rodéate de un equipo dispuesto a cambiar, pero el primero que tiene que dar el ejemplo y estar dispuesto al cambio es el líder. Y eso va amarrado mucho al tema de la humildad, al tema del cable a tierra, que lo he mencionado en varias oportunidades, y que estemos dispuestos a seguir aprendiendo, ¿no? Los que hemos tenido el privilegio, y digo privilegio por el contexto de aprendizaje, de estar al frente de una compañía al momento de esta pandemia, obviamente hemos evidenciado un aprendizaje exponencial, porque obviamente nadie estaba preparado a una crisis como la que hemos enfrentado. Entonces, hemos podido desarrollar equipo, hemos podido tener un acompañamiento con el equipo para enfrentar, sin duda, la peor crisis de la historia por tema de pandemia, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido una gran oportunidad de aprendizaje para todos, pero me quedo, por supuesto, con el tema del cambio y con el ejemplo del líder, ¿no? Excelente, Carlos. Muchas gracias por tu participación. A ver, continuamos con Jorge sobre la misma pregunta. Mira, bueno, buenas noches a todos y gracias por brindarnos un poquito de su tiempo para este conversatorio. Y tal vez siendo un poquito redundante, coincido con el approach que le dio Carlos a la respuesta. Personalmente, cuando llegó el tema del COVID, fue algo que me hizo pensar que lo inimaginable te podía suceder. Me acuerdo que yo estaba en un roadshow en Londres 3 días antes de que se empezaran a cerrar este tema de las fronteras y alguien me preguntó por el COVID y lo que había sucedido en China y le dije, mira, la verdad que empecé a oír la noticia anoche y de repente la muerte de Kobe Bryant se robó todo el resto del programa y el jet lag no me dejó escuchar más de lo que estaba sucediendo, pero le dije, ¿en qué escenario te pones? Yo tenía la suerte de estar en la industria alimentaria, ¿no? En la agroindustria. Y me dijeron, bueno, todos nos volvemos zombies. Le dije, bueno, el último humano va a tener que comer. Entonces, nosotros estamos en esa categoría, los que brindamos alimentos. Sin embargo, si tú me preguntabas 2 meses antes o 2 días antes de ese escenario y decía, bueno, es tan probable como que vengan los marcianos y nos invadan, ¿no? Y sin embargo se dio. Yo cuando cerró Estados Unidos la frontera de aviones, dije esto es bien complicado y sin embargo creo que lo que más rescato en ese momento de haberlo vivido es haber tenido un equipo de manejo de crisis donde una persona tomó el liderazgo de todo lo que pasaba en el día a día y todas las cosas que iban sucediendo y cambiando y me permitió a mí sentarme un poquito como que en el palco de honor, ver el tema de un poquito más de lejos y al final del día hacer una evaluación sobre qué camino podíamos tener. Pero la separación entre lo urgente y lo que estaba pasando tan rápido versus lo importante me dio una ventaja, creo yo, sobre el resto de personas en la organización por algo que teníamos. Y en ese momento creo que el resto de las personas entendió, y lo resaltamos nosotros,
que habían tendencias que habían llegado para quedarse, ¿no? Si unos meses atrás, unos años atrás, alguien pensaba que la tecnología digital no le iba a alcanzar y que Amazon jamás iba a poner en jaque su negocio, se dio cuenta que no era así y que debíamos justamente ser muchísimo más rápidos para adaptarnos al cambio, obviamente construyendo sobre las fortalezas, y que la cultura de la organización tenía que favorecer ese cambio. Como sucedió, si me preguntabas a mí unos meses antes si hubiera hecho reuniones virtuales, no, y sin embargo ahora la verdad que prefiero tener muchas reuniones virtuales para ahorrar tiempo en algunas cosas y dedicarle lo presencial a aquello donde el contacto humano sea muy fortalecedor e indispensable, ¿no? Perfecto. Liderazgo y cultura, en resumen. Perfecto, Jorge. Ya que tenemos a Álvaro y que ha sido CEO de distintas empresas de tecnología, me gustaría replantear también la misma pregunta que han contestado los dos anteriores participantes. ¿Cuáles considera que son los recursos claves de la empresa para sobrevivir, crecer y triunfar en el mundo hiperdigitalizado? A ver, Giancarlo, no hay nada en mis 32 años de experiencia profesional que me haga pensar que estoy equivocado cuando digo que lo más importante en una organización son las personas, ¿no? Especialmente cuando eres una compañía de servicios, ¿no? Hay mucha gente que cree que los productos que yo vendo son los más importantes, hay mucha gente que cree que la tecnología que tengo es lo más importante, y probablemente sean factores sumamente importantes, pero al final del día, las personas y la cultura que forman esas personas y la capacidad de los profesionales, incluido el CEO, son los que permiten que una empresa tenga la capacidad de reaccionar a una crisis como esta, o como dijo Juan Pablo, a cualquiera de las crisis que nos tocan vivir, ¿no? Si tú no tienes a tu gente preparada, si tú no tienes a tu gente permanentemente cuestionando lo que hacen, si lo que hacen es lo correcto, si tenemos una estructura que nos permita soportar a la competencia, soportar a lo que estamos viviendo hoy, la inflación, el alza de precios, el alza de los combustibles, si no tenemos una organización y un grupo de gente que piense, te haga un permanente análisis de sensibilidad de cuáles son los puntos de debilidad que tú tienes dentro de tu organización, en tu estructura de costos, en tu modelo de financiamiento, si los productos que tú tienes van a perdurar en el tiempo. Son miles las interrogantes, Giancarlo, que existen en la vida de una empresa, ¿no? Respecto a la viabilidad y sobre todo a la sostenibilidad. Ese tipo de cosas aparecen única y exclusivamente porque la gente que tú tienes en la organización, una vez más, incluido el CEO, son gente suficientemente talentosa, suficientemente preparada y suficientemente cuestionadora para darse cuenta de la fragilidad que al final del día tiene casi cualquier empresa. Entonces, yo soy un convencido de Giancarlo, nadie me lo ha podido cambiar en 32 años, o por lo menos de que lo aprendí. Lo más importante que existe en una organización son las personas y la forma que le dan a la cultura de una organización. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias. Vamos a plantear la misma pregunta porque me parece súper interesante esta pregunta a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué opinas sobre el tema? Bueno, a lo que han dicho, en lo que estoy de acuerdo, agregaría que a veces lo de digitalizar se ve como algo que tiene que hacer un grupo de personas en la organización. Y el CEO lo delega, digamos casi que lo terceriza, porque no es mi trabajo, es trabajo de esta gente que está en el área de TI, el área de la relación digital. Yo creo que eso es un gran error. O sea, el CEO, y no solo el CEO, sino todo el C-Level debe entender, debe buscar entender de qué se trata. No digo que sean especialistas en generar apps, no, pero tienen que entender. Entonces creo que la capacitación en todo lo que sean, digamos, cosas nuevas, tiene que ser una responsabilidad importante del CEO para sí mismo y para las personas clave de la organización, el C-Level sin duda. Por ejemplo, hoy se habla mucho de temas de blockchain. Bueno, es importante tratar de entender de qué se trata. Después se verá qué se hace y obviamente uno va a tener que tener recursos si quiere entrar en ese mundo. Pero uno no puede decir, no entiendo nada, díganme qué hay que hacer, qué es lo que ustedes digan y yo lo hago. Entonces, de la misma forma que digo eso,
Creo que las personas de la organización que están en la parte digital, en la parte de TI, deben entender muy bien el negocio de la empresa. No pueden decir lo mío es digitalizar. Hay que entender muy bien el negocio de la empresa. Si no vamos a digitalizar lo que no debe ser digitalizado, lo vamos a digitalizar mal. Entonces lo que quiero decir es que las distintas personas de la empresa, y yendo más allá de su área específica de trabajo, es algo fundamental. Si no, se fracasa bueno, justamente en este mundo hiperdigitalizado. Eso era lo que quería agregar. Excelente, Juan Pablo. Vamos a plantear una pregunta adicional. Bueno, al final quizás lanzamos algunas preguntas de ustedes. He visto algunas participaciones muy interesantes y de repente podemos soltar algunas preguntas que están en el cuestionario de preguntas y respuestas. A ver, la siguiente pregunta va con el tema de ¿qué competencias debe tener el CEO ante la coyuntura de crisis permanente? A ver, esta pregunta la formulo a todos ustedes. Continuamos con Carlos. A ver, ¿qué competencia debe tener un CEO para enfrentar una coyuntura de crisis permanente? Yo creo que, como bien dice la pregunta, la crisis es permanente, más en nuestro país. Creo que es claro que es lo que hemos estado viviendo y no van a haber grandes cambios al respecto. Entonces, lo primero es que hay que tener una visión a largo plazo sin dejar el corto plazo de lado, porque el corto plazo se vuelve mucho más crítico cuando estás en crisis. Entonces, el CEO no puede desconectarse del corto plazo y mirar solamente la parte estratégica a largo plazo. Ya el largo plazo de 5 años ya no existe. El largo plazo en una coyuntura de crisis permanente probablemente, dependiendo de la industria, puede ser 1 año o 2 años. Entonces, las decisiones se vuelven mucho más ágiles. Entonces, necesitamos un CEO que sea mucho más dinámico, mucho más ágil en toma de decisiones. Por supuesto, es importante también la disposición al cambio y un equipo multidisciplinario que te ayude a tomar decisiones de esa manera, ¿no? Una visión global que nos ayude justamente a mirar el negocio de una manera distinta, pero sobre todo mirando oportunidades. Las crisis generan oportunidades y eso es algo muy importante que hay que comenzar a incorporar dentro del set de competencias y el chip de cada uno de nosotros como líderes, pero también dentro del equipo. Entonces, no nos sentemos solamente en la parte de crisis, sino las crisis generan oportunidades porque la competencia se puede debilitar, generan oportunidades porque hay empresas que podrían estar a la venta y nosotros podemos tomar mayor participación de mercado, podemos diversificarnos y hacer que el riesgo de nuestra empresa o nuestro negocio sea menor. Esas son las oportunidades que tenemos que ir mirando, ¿no? Y cierro un poco el esquema o el panorama diciendo o compartiendo con ustedes. Alguna vez escuché una frase que también la he repetido en alguna oportunidad donde dice, siempre van a haber 2 grupos de personas ante una coyuntura adversa, ¿no? Los que lloran y los que venden pañuelos. Y eso creo que resume todo. Entonces, estemos del lado de los que venden pañuelos. Y eso resume en general la competencia que debemos tener como líderes y como equipo, ¿no? Entonces, actitud hacia el enfrentar una coyuntura adversa o de crisis. Entonces, acordémonos siempre, cada vez que enfrentemos algo, ¿dónde estoy? ¿De qué lado estoy? De los que vendemos pañuelos. Perfecto, Carlos, muchas gracias. A ver, continuamos con Álvaro. Giancarlo, yo me quedo con una palabra particularmente que ha dicho Carlos, que es actitud, ¿no? La vida pues es una mezcla de muchas cosas y las empresas dependen también de muchos factores. Sin duda, la actitud es importantísima, ¿no? Había en época de la pandemia, había uno de estos memes que mandan por todos lados, uno que decía, el COVID va a destruir a todas las empresas, ¿no? Y aparece un tipo que te pone una tienda con artículos de mascarillas, alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Es una persona que se reinventa. Y hay otra donde Trump dice una cosa tipo boicot a China, y tú ves a los chinos haciendo camisetas que dicen boicot China, ¿no? Entonces, claramente me están atacando, pero yo me defiendo con tu ataque. Entonces, en ese sentido, la actitud es importantísima, pero también la preparación. Yo no quiero dejar de lado ese otro factor, que es uno tiene que estar siempre preparado para la crisis. Y en ese sentido, una de las principales habilidades del CEO tiene que ser, de nuevo,
regresando al tema de la gente, saber escoger a la gente, ¿no? Preparar un plan, ¿no? Estar permanentemente preparado y obviamente como parte de las personas, la gente y lo que Carlos mencionó como la actitud es parte de la cultura de una organización y es parte de la cultura también de un CEO. Entonces yo creo que complementa muy bien lo que dijo Carlos con el tema de preparación. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Continuamos con Juan Pablo. Bueno, agregando eso, un poco algo que ya dije antes es que pensar que no vamos a tener una crisis es un pensamiento mágico, a menos que estemos un tiempito muy cortito en el mundo ejecutivo. Van a haber crisis. Entonces el tema es, ¿por qué a veces cuando llega la crisis nos súper desesperamos? En general es una consecuencia de qué tan preparados estamos y qué tantas cosas hicimos en el momento en que aún la crisis no había llegado, ¿no? Una historia que me gustaría contar breve es que me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos en la época previa a la crisis de 2008, y me acuerdo que era bastante notoria algunas ineficiencias que teníamos, ¿no? Nosotros había 17 plantas que hacían acero en Norteamérica, pertenecían a la corporación, y bueno, era un boom enorme, 2006, 2007, principio de 2008, el boom enorme. Entonces, es difícil en general es difícil que uno se ponga a mirar en las oportunidades de mejora cuando todos están dando fenómenos. Yo me acuerdo que hicimos tuve que, digamos, liderar el esfuerzo de concientizar de que teníamos muchas ineficiencias y que si trabajábamos en esas ineficiencias, no solo íbamos a estar muy bien en caso de crisis, sino que si no había crisis, íbamos a andar aún mucho mejor que lo que andamos en este momento. Y era difícil, porque me acuerdo me decían, pero JP, ¿no? Juan Pablo, no decís que no tenemos que preparar una crisis y no damos abasto de entregar hierro, ¿no? Y bueno, después vino agosto 2008 y la realidad de lo que pasó es que seguimos operando prácticamente a full y muchas plantas tuvieron que parar o andar 2 días por semana, cosas por el estilo. Entonces el tema es, era evidente que iba a ocurrir algo de eso algún día. Entonces, ¿por qué no nos preparamos, no? Ahora, una vez llegada la crisis, creo que el CEO tiene un rol de poner cabeza fría, generar confianza y, si creó el equipo adecuado, hacer que esa confianza se traduzca en acciones del equipo en el que uno confía. Un profesor decía que a las personas le tenemos que dar conocimiento, responsabilidad y un razonable margen de error, ¿tá? Si queremos que se desarrollen bien como líderes. Haces eso en épocas previas a la crisis y cuando llegue la crisis vas a tener buenos resultados. Entonces, un poco la idea es, ¿qué debe hacer uno para que una crisis, que inevitablemente va a ocurrir, no se viva internamente dentro de la empresa como una situación dramática? Eso sería lo que quiero decir. Y todo está asociado a preparación y a saber muy bien cómo pararse, llegada la crisis, el rol que uno tiene que hacer de poner cabeza fría, de empoderar y de generar la confianza en las personas que necesitan aún más guía en esa época, en ese momento. Excelente participación, Juan Pablo. Muchas gracias. Continuamos con Jorge Ramírez. Hola. Gracias. Mira, yo soy un optimista por naturaleza, ¿verdad? Y siempre que he escuchado de crisis, me estaba acordando de un panel en el que participé antes de la pandemia, en el que hablábamos de la crisis. En ese momento la crisis era política, que si el Congreso se peleaba con el presidente, si vacaban, si no vacaban. ¿Qué sé yo? Yo les decía, ¿pero de qué crisis me están hablando? No, pero es que mira esta crisis política que tenemos en el país. Y yo lo llevaba al contexto. Le digo, oye, en mi país nos hemos tirado 5, yo soy ecuatoriano, por cierto, para los que lo saben, nos hemos tirado 5 presidentes en un año. Y sin embargo, ahí seguían los negocios, ¿no? Y en Argentina cambiamos la moneda, prohibimos las importaciones, ponemos impuestos sobre el impuesto, etcétera, etcétera, corralito, corralón, y ahí siguen. Sigue la clase empresaria. Y les decía, y bueno, y los que estuvieron antes que ustedes,
en los cargos que hoy día nosotros tenemos, vivieron terrorismo, vivieron todo ese tipo de cosas, y las más grandes fortunas en Perú se hicieron en esa época, de gente que vio la oportunidad, ¿no? Entonces, en el rol del CEO, lo primero que uno tiene que hacer es contextualizar, ¿verdad? Luego vino el tema de la pandemia y efectivamente era algo, como dije anteriormente, no estábamos preparados, no estaba yo sería un mentiroso si te dijera que yo lo tenía mapeado como riesgo estratégico o riesgo operativo. Eso no se me cruzaba por la mente. Y sin embargo salimos adelante y lo que yo decía en ese momento es, mira, qué bestia, qué bien que haya pandemia. Nos tocó, pero nos tocó a todos. Entonces, ¿es una crisis cuando le sucede a todo el mundo lo mismo? No, alguna fortaleza tenemos que tener, construyamos sobre la misma. Entonces, al final del día, yo creo que, como dijo en un momento, me parece que Álvaro, hay que poner cabeza fría, poner las cosas en la perspectiva correcta, en la dimensión correcta, pero en un mundo donde si tú agarras el periódico, y sobre todo acá en Perú, si tú prendes un noticiero o agarras el periódico y te da ganas de suicidarte, no porque no le ves camino, el principal rol que tiene el CEO, y primero es transmitir optimismo. Segundo, transmitir un propósito que va más allá de simplemente la rentabilidad de la empresa para coger el alineamiento del corazón del equipo que tienes. Y tercero, transmitir que lo que estamos proponiendo, que surgió del equipo, del directorio, del CEO, primero, es posible. Y segundo, que lo vamos a hacer. O sea, yo siempre hablo de dos palabras, convicción y optimismo. Y como decía la canción, eso quiere decir saber que se puede y creer que se puede. Y si tú convences a toda la organización de eso, vas a salir adelante. Vas a salir adelante. Efectivamente, Jorge, lo has dicho. Muchas gracias. Mira, voy a alternar con algunas preguntas que me parecen que se deberían responder porque en medio de tantos programas que hacemos para gerentes generales siempre son las mismas y hay mucho interés por eso, ¿no? Vamos a dar algunas que están en la casilla. Esta me parece interesante, sobre todo desde un perfil que ustedes son directores y han sido CEOs, y muchos son CEOs actuales. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos en la relación de un CEO con el directorio? A ver, no sé quién se anima primero a poder contestar esta pregunta del público. A ver, con Jorge. Jorge. Dado que la mayoría de las empresas acá en Perú son familiares o tienen un accionista controlador, porque el resto están no sé, pues cotizan en bolsa o están en una corporación muy lejos y estamos muy lejos del directorio. Yo diría que aquí hay el rol principal del CEO en el manejo del directorio es poder balancear las aspiraciones de crecimiento, rentabilidad, etcétera, que tiene el accionista controlador y los minoritarios, obviamente, con las aspiraciones de los directores independientes, que te quieren dar buen gobierno corporativo, manejo de riesgos, un esquema de toma de decisión mucho más probo, mucho más detallado, ¿verdad? Y muchas veces esas fuerzas chocan. ¿Y por qué chocan? El accionista controlador tiende a haber sido empresario. Y el empresario es rápido, el empresario toma decisiones, el empresario quiere estar así, sumamente ágil, y el proceso o el debido proceso al que el director independiente te lleva le parece aburrido. Sin embargo, tiene stakeholders como bancos, inversionistas, cuando hay algo de participación de terceros, que lo obligan o que le exigen que vaya por este camino, ¿no? Y obviamente los directores independientes quieren hacerse sentir en la organización porque para eso están, ¿no? Entonces, el hacer que esas dos fuerzas que son enfrentadas en la mayor parte del tiempo, el hacer que ambos sientan que van avanzando, que se van dando pasos en la dimensión correcta, es el rol principal de un CEO. Y la verdad sea dicha, es más arte que ciencia. Es decir, es más un tema de interrelación, de manejo político, de hablar con uno, de hablar con otro.
de ceder, de avanzar e ir creando ese consenso, ¿no? Excelente, Jorge. No sé quién se anima a ver, vamos con Carlos. Sí, Carlos, mira, después Juan Pablo. Bueno, mira, efectivamente coincido mucho con Jorge en el tema el manejo del relacionamiento del CEO con el directorio es un arte sin duda. Recordemos que el directorio viene a ser una pieza fundamental en el manejo de la compañía. Entonces hay que gestionarlo. Parte del trabajo del CEO es gestionar el directorio. Porque en el directorio tienes distintos personajes, no puedes tener pues y a veces el directorio tiene tamices distintos, hay el financiero, hay el legal, están los independientes, está el accionista, si es una empresa familiar que tiene todavía representación en el directorio, puede ser que no tenga representación, pero tienes distintas especialidades con las cuales tienes que lidiar. Entonces, el trabajo pasa por el lado político, por el lado social, tienes que hacer lobby cuando vas a presentar un proyecto, vas por el camino, comenzar a encontrar quién te va a apoyar en el proyecto en el directorio. Entonces, en realidad es un manejo bien interesante que quita mucho tiempo, pero es parte de las funciones de un CEO, ¿no? De un gerente general. Es lo que tiene que hacer finalmente. Entonces, requiere de muchas competencias adicionales también. Pero el punto de partida para un buen manejo o un buen relacionamiento con el directorio es setear expectativas. Uno no puede sentarse en la posición de gerente general y no tener claro cuáles son las expectativas que tiene el directorio sobre la empresa y sobre tu rol. Entonces, hay que setearlas muy bien, independientemente del planeamiento estratégico, que obviamente es la hoja de ruta que el gerente general tiene que llevar a ejecución, pero en general, ¿qué es lo que espera el directorio de tu rol como gerente general para la ejecución del planeamiento estratégico y para tu rol como gerente general? Una vez que tú seteas muy bien las expectativas, para que justamente no hayan estos gaps y tendrás que ir revisándolo con el directorio en cada directorio, valga la redundancia, tienes que comenzar a armar tu ruta para cada uno de los proyectos y cómo vas ganándote este apoyo de cada uno de los directores dependiendo qué cosa vas a presentar, ¿no? excelente, Carlos. Muchas gracias. A ver, Juan Pablo. Nos quería decir Bueno, yo en primer lugar quiero decir que yo creo que los directorios son algo muy importante y de ahí la importancia de que una empresa dedique buen tiempo a armar, a delinear ese directorio. Yo sé que además es un requisito, por ejemplo, en empresas que están en bolsa, pero no se puede hacer porque es un requisito. Hay que entender el valor que un buen directorio va a tener, ¿no? Entonces, agregando a lo que dicen, bueno, que estoy de acuerdo, creo que un CEO debe buscar conocer bien a los miembros del directorio, conocer de dónde vienen, qué les interesa, qué aportes pueden hacer, por qué están en el directorio, conocerlos, ¿tá? Porque después que uno los conoce, puede saber interactuar mejor con ellos, pero no solo para convencerlos de forma de que yo pueda salirme con la mía, no, es porque su rol es muy importante y además probablemente me puedan ayudar mucho en cosas que yo como CEO necesito. Hay muchos directores que realmente hacen un buen trabajo y están dispuestos a ayudar, pero yo como CEO tengo que saber eso y tengo que saber pedir ayuda en ese caso. A mí hay directores realmente me han dado muy buena ayuda en momentos que necesitaba, ya sea consejos, ya sea contacto, ya sea discutir un tema. A veces el CEO está un poco solo y los directores son un buen apoyo. Y después lo otro es que no creo que un directorio sean un grupo de personas con las que uno interactúa en los directorios y nada más. Yo creo que los directores están ahí son un recurso muy importante fuera, todo el tiempo. Es decir, no es que, bueno, si tengo un director una vez cada 2 meses, nos vemos cada 2 meses y en el medio no pasa nada. Creo que es importante entender, si uno entiende su valor, cómo pueden dar valor todo el tiempo. Y solo para terminar, creo que una cosa que a veces no somos muy conscientes, porque estamos en el día a día, es que nosotros tenemos que presentar a un directorio los números, la situación de la empresa, de las personas, todo. Y ellos no están en el día a día. Entonces, ¿cómo hacemos para
presentar la información de la forma más entendible, digamos, digerible posible, de forma que el mensaje se transmita y entonces podamos recibir buen feedback, ¿no? Y bueno, sumado a todo lo que dicen, ¿no? De que tenemos que saber ser buenos negociadores en muchas circunstancias también. Excelente, Juan Eso. Pablo, muchísimas gracias. A ver, queríamos saber también la opinión de Álvaro, ya que pertenece a varios directorios y ha sido gerente general de varias compañías también. A Cuéntame, ver, Álvaro. y a Carlos, creo que todas las personas con las que comparto el panel han dicho cosas sumamente importantes e interesantes. Yo quiero darle un doble enfoque a esto. Primero, y alguien lo dijo, hay que entender qué es lo que busca el directorio. Yo soy de los que opina, y es cierto que los directorios están compuestos de manera distinta. Tienes directorios independientes, tienes miembros de la familia, tienes muchas cosas. Pero típicamente un directorio tiene lo que yo considero que son dos funciones centrales. La primera es hacer que el accionista tenga más valor en la acción de la compañía, y la segunda es generar sostenibilidad. No es vender más en los siguientes 3 meses, 5 meses, no. Es generar sostenibilidad porque tú quieres que la empresa siga existiendo en el tiempo y que el accionista tenga cada vez más valor por su dinero. Ahora, hay accionistas, hay directores que son directores familiares, que son parte de la familia, que son los dueños, que viven de los dividendos y se olvidan de lo importante que es la sostenibilidad porque ellos viven de los dividendos y a veces, como alguien lo dijo, te distorsionan completamente la función del directorio. Entonces, yo creo que es muy importante, y creo que lo dijo Juan Pablo, entender que el gerente general, el CEO, entienda el directorio, a quién tengo en el directorio y qué valor me pueden dar, ¿no? Porque la función de ellos, de los directores, típicamente son las dos que he mencionado. La función del CEO es, alineado con lo que le pide el directorio y los accionistas, es operar la compañía de la mejor manera posible para cumplir con esos objetivos. Y en ese sentido, creo que lo mejor que puede hacer siempre un CEO es buscar el alineamiento con el directorio de manera tal que ambos puedan cumplir con esos objetivos. A veces es difícil, a veces tienes directores muy complicados. Sí, es cierto, pero típicamente tienes que entender, esto es un juego de política al final del día, y tú tienes que entender que si tengo 3, 5, 7, 10 directores, tengo que entender dónde se da el balance para cumplir con lo que yo creo que además como CEO éticamente, como responsabilidad me corresponde, que es operar la compañía sobre la base de estos lineamientos que vienen del directorio. Entonces, sí, es cierto, hay un manejo político y hay que saber jugarlo, ¿no? Eso es inevitable. Excelente, Álvaro, muchas gracias. A ver, vamos con una siguiente pregunta. Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo debe un CEO proceder en época de bonanza? Para no hablar solamente de crisis, por supuesto, ¿no? De hecho, la pandemia fue la mayor bonanza de la historia para muchas industrias, como el acero, cemento, ladrillos, el delivery, las farmacéuticas, los laboratorios, los negocios digitales. Pero la pregunta es, ¿cómo debe un CEO proceder en esa época de bonanza? A ver, vamos con Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, me encanta esta pregunta porque creo que siempre se habla de la importancia de manejarse en crisis y de la oportunidad que brinda una crisis. Y se habla poco de la oportunidad que brinda una bonanza. Y en realidad la bonanza brinda enormes oportunidades porque uno no está trabajando sobre presión. Entonces se pueden tomar medidas realmente fuertes, estructurales, de fuerte impacto en época de bonanza. Entonces, así como se dice, no se puede desperdiciar una crisis, menos se puede desperdiciar una bonanza. En crisis tenemos que tomar aquellas medidas realmente feas que muchas veces van a afectar a mucha gente, mientras que en bonanza todo es más fácil. ¿Tá? Entonces, hay que valorar mucho a las personas que están pensando en cómo preparar a la empresa de la mejor manera, aunque no estemos en crisis. Y creo que muchas empresas en esta pandemia han tenido una enorme bonanza. Entonces quiero pensar que en esas empresas se dijo, bueno, aprovechemos esta situación, armémonos, hagámonos fuertes, y para épocas, no necesariamente de crisis, pero épocas normales, ¿tá? Que no son esta bonanza. Entonces yo diría que en esta época
convertirse en una empresa muy eficiente, pero no solo productivamente, sino en todos los sentidos, es algo muy importante. Reforzar el equipo, trabajar mucho en capacidad de personas. Hay algunas cosas que en épocas normales no se pueden hacer mucho en cuanto a inversiones o en cuanto a inversiones en personas, inversiones en equipos. En esas épocas de bonanza sí se pueden hacer. Bueno, con cabeza fría y sin despilfarrar, poner mucha mente en armar a la empresa para las épocas que no van a ser tan buenas. Excelente, Eso. Juan Pablo. A ver, continuamos con Álvaro. A ver, hay un tema que acá es importantísimo, Giancarlo, y que, o sea, disculpa que yo haya pedido la intervención, pero creo que era necesario. Todos los negocios, todas las industrias a lo largo de la historia se han reinventado de una u otra forma. Hay casos rarísimos, como el de Coca-Cola, seguramente, que ha cambiado pues su Cherry Coke, ha sacado un montón de cosas, pero al final del día la Coca-Cola es lo único que persiste. Pero fuera de ese negocio, te diría que casi no existen negocios que no se hayan realmente reinventado. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que está viendo lo que tú tienes. Oye, qué bueno es este negocio que tiene Carlos o que tiene Juan Pablo, le voy a competir. Siempre hay alguien que está encontrando la manera de competirte. A veces con un producto más barato y parecido, a veces con un modelo de negocios completamente distinto, a veces cambiando la distribución. Siempre hay alguien que te está compitiendo o que te están haciendo para matarte. Yo creo que todas las compañías, Giancarlo, tienen la obligación, tomando de nuevo la palabra sostenibilidad, de permanentemente reimaginarse lo que es el futuro. Entonces, como dijo Juan Pablo, una cosa es vivir en bonanza y otra cosa es vivir en pobreza. Cuando tú vives en crisis, es muy difícil reinventarte, sobre todo si tu crisis es económica, si tienes una situación financiera complicada. Cuando tú estás en bonanza y tienes el dinero, las ventas son buenas, etcétera, etcétera, es el mejor momento para reinventarte. No quiere decir que vayas a romper lo que estás haciendo bien y mañana y hagas algo completamente distinto. Pero tú has visto, en todas las escuelas de negocio te enseñan que los ciclos de productos o ciclos de las empresas o de los negocios es sube, 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 llega a su pico y después se cae y hay que reinventarlo. Siempre sucede. Entonces, todas las personas, ejecutivos, directores, dueños, tienen la obligación de empezar el proceso de transformación en el mejor punto de bonanza y no hacerlo cuando los resultados empiezan a caer. Cuando los resultados empiezan a caer y tú quieres hacer la transformación o el cambio o el rediseño de la empresa, probablemente ya sea muy tarde. Exactamente, Álvaro. Muchas gracias. A ver, Carlos, no sé si quieres opinar en esta pregunta. Mira, en las épocas de crisis lo que hacen las empresas normalmente es restringir inversiones, ¿no? Como se dice la cash is king, la caja es el rey y hay que cuidarla sobre todo en época de crisis. Entonces lo que normalmente se hace en una empresa en épocas de crisis es no invertir o invertir menos. Entonces vamos al otro panorama, que es la pregunta, ¿qué hacemos en épocas de bonanza? Y bueno, coincido obviamente con los que me han antecedido, y el tema es, ¿en qué uso esos flujos adicionales que tengo hoy día en bonanza? Yo creo que el enfoque tiene que ser en la sostenibilidad de la compañía, en la diferenciación del negocio, no perder de vista cómo más me voy a seguir diferenciando de la competencia, y para eso probablemente tenga que incorporar tecnología, para eso probablemente tenga que capacitar a mi equipo, tenga que diversificar parte del negocio, tenga que traspasar fronteras, geografías. Entonces, para eso se necesitan inversiones. Entonces, en la época de bonanza es el mejor momento para hacer este tipo de disrupciones y mirar hacia el tema de la sostenibilidad. Obviamente, incorporando los factores que hoy en día tenemos que incorporar como empresas responsables, ¿no? El medio ambiente, la parte de sostenibilidad como un todo. Medio ambiente es parte de eso. Ahora se habla de la competencia más que de la competencia, que ya seguro que lo vamos a hablar más adelante, pero a lo que voy es que cómo miro el negocio de una manera distinta, con los recursos que hoy día puedo tenerlos, y cómo los traduzco en una diferenciación del negocio mirando hacia el futuro. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a continuar con otra pregunta. Esta es, ¿cuáles son los cambios sociales
que más van a impactar en los negocios del futuro y cómo piensan enfrentarlos? ¿Quién quiere ser el primero en contestar? A ver. Jorge, ¿te parece? Jorge. De acuerdo. Mira, creo que las tendencias están marcadas, ¿no? Y desde hace algunos años estamos viendo que hay obviamente, una tendencia hacia la salud y el bienestar. Por un lado, como comportamiento, hay una tendencia marcada tendencia hacia la sostenibilidad del planeta y de la sociedad. Y finalmente, porque esto obviamente yo lo hablaba cuando empecé mi carrera en el año 95, lo decía el accionista de la empresa en que yo trabajaba en ese momento, que eso iba a suceder, y finalmente hoy tenemos una generación que ya está dispuesto a poner su dinero en esas cosas. Allá por el año 95-96, cuando hablábamos de sostenibilidad, de impacto social y ambiental, nuestro máximo aspiracional era que en igualdad de condiciones nos escogieran por ser socialmente responsables y ambientalmente responsables. El día de hoy tú ves que hay una generación que ya está pagando más por eso, ¿no? Y esa tendencia es innegable. Entonces, el foco allá es algo que se tiene que desarrollar y acelerar. Economía circular, carbono neutro, huella hídrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Productividad de alimentos, que incluso a veces se choca contra la tendencia de cómo se llama, del orgánico, ¿no? Porque hoy día, pues, la mayor productividad muchas veces se logra con manejo genético, mejoramiento genético, o programas intensivos, ¿no? Sea en los animales o en los vegetales. Y el otro cambio que se viene muy fuertemente y va a recomponer para mí el balance social del mundo es que con la energía solar está sucediendo lo que sucedió con el chip, el procesador, que, bueno, Álvaro conoce esa historia mejor que yo, que viene de tecnología, hace años atrás, ¿no? Que cada año el chip se volvía, costaba la mitad y procesaba el doble, año tras año. Y eso está pasando con la energía solar. Si ustedes se ponen a pensar, cuando ya se termine de masificar, el balance de poder va a estar en los países más pobres. ¿Por qué? Porque los que reciben la mayor cantidad del sol son los países que bordean la línea ecuatorial. Mientras que hoy el mundo por muchos siglos ha concentrado la riqueza y el poder en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, son tendencias marcadas que se la ven, que mucha gente está hablando, muy poca gente está invirtiendo en eso, o no están invirtiendo lo suficiente, que van a ser motores de cambio muy, muy importante en el cortísimo plazo, dado pues que la sostenibilidad está ahí. Se dice que un día de sol, si pudiéramos capturar la energía que te produce la luz del sol en el planeta en un día, es más que las reservas de petróleo que tiene el Medio Oriente, ¿no? Perfecto, Jorge. A ver, no sé si Carlos, a ver. Sí, mira, algunas de las cosas que ha mencionado Jorge, yo he apuntado algunas tendencias en general, ¿no? De hecho, el interés en la vida larga, ¿no? En prolongar la vida es evidente, ¿no? El tema de la vida sana, la salud, por lo tanto va a haber un envejecimiento de la población, ¿correcto? Y además la tasa de natalidad también va a tener una tendencia a la baja. Si nosotros miramos todas las nuevas generaciones, cuando preguntas a la gran mayoría, el hecho de tener hijos es una prioridad que está casi en la última parte de la lista, ¿no? Conciencia social, sin duda, ¿no? La parte ambiental y la parte social está en la agenda de los ejecutivos, los millennials, por supuesto, nosotros, pero todos los que vienen atrás con mucha más fuerza todavía, ¿no? El teletrabajo, la nube, las profesiones online son una realidad. Hay mucha gente que trabaja para otros países desde sus casas, eso se ha intensificado cada vez más. El reinado del celular, todos tenemos un celular y prácticamente tenemos nuestra vida ahí. Impresiones 3D, economía colaborativa, eso es algo que también tenemos que potenciar cada vez más. En vez de la competencia, la competencia,
que básicamente significa cómo me uno con mi competencia para ser más eficientes, ¿no? Suena extraño, pero tiene mucha lógica, ¿no? Imagínate que estemos nosotros en cualquier otro negocio, en el negocio de importar cosas. Si nosotros nos juntamos, todas las 5 empresas que estamos ahorita acá en el panel, y todos nos ponemos de acuerdo para importar juntos, te aseguro que vamos a tener mejor poder de negociación con China para poder traer las cosas de una manera más eficiente. Entonces, hay cosas que todavía estamos en ese proceso de maduración: realidad virtual, experiencia del usuario, la robotización, la sostenibilidad de los negocios, la continuidad del negocio. Todos estos factores, todos estos cambios que estamos viviendo hoy en día y que se van a hacer más, se van a intensificar más en adelante, lo único que nos está diciendo es, ojo, el negocio va a cambiar, porque el consumo de las personas y de las empresas va a cambiar. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo? Tengo que ir pensando y remodelando mi negocio. Tengo que ir pensando en qué más voy a hacer y cómo voy a cambiar mi producto o servicio hacia esta nueva realidad, hacia este nuevo mercado, que cada día está más complejo y más cambiante. Entonces, nuevamente, redefinamos el negocio, miremos cómo diversificamos, cómo cambio mi oferta de valor, cómo lo adecuo hacia esta nueva realidad para poder ser competitivo, pero además sostenible en el tiempo, porque si no lo que va a pasar es que voy a desaparecer. Genial. A ver, vamos a seguir con algunas preguntas de los participantes y voy a dirigir las preguntas a cada uno de ustedes. Renato Pinto, quien creo que es del gerente de Prosegur, nos indica, ¿no?, qué tan importante es ahora el plan de relacionamiento del CEO y si qué relevancia tiene el apalancarse para ello en LinkedIn, ¿no? Estamos hablando ahorita, estamos en una coyuntura donde estamos hablando mucho de la marca personal y del CEO que se relaciona con todos los stakeholders, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso en el mundo ejecutivo? A ver, ¿para quién podría contestar esa pregunta? Juan Pablo. Bueno, a ver, bueno, estamos aquí. Yo considero que eso es muy importante y tiene que ser hecho en forma adecuada, y adecuada significa que uno tiene que pensar en los valores que lo mueven, y que la imagen que uno dé esté alineada con los valores que uno tiene. Uno no puede tratar de fomentar una imagen porque me dijeron que esta es la mejor imagen, pero no está alineada conmigo. Eso no es genuino y a la larga se nota, y bueno, eso genera, no está bien y además genera problemas, ¿no? Ahora, creo que lo que es el networking es una cuestión que es importante, pero no solamente porque me va a servir, sino que uno tiene que sentir que uno puede ayudar a otras personas también. O sea, es una cuestión de rodeándome de más gente, bueno, como estamos aquí, por ejemplo, me va a nutrir, voy a aprender muchas cosas y ojalá yo pueda ayudar a otras personas, ¿tá? Esas ganas de poder contribuir con los demás es algo realmente satisfactorio y que creo que hay que cultivar. Además que todos sabemos que hay muchas áreas que no son nuestros fuertes. Entonces, pensar que no necesitamos conocer otras personas que nos pueden reforzar aquellos puntos en los cuales no somos muy fuertes no tiene sentido, ¿no? Entonces, considero que pensar muy bien cómo va a ser el plan de relacionamiento de uno para mejorar sus debilidades, o sea, trabajar sus debilidades, también mejorar sus fortalezas y poder ayudar efectivamente a otros, me parece que es algo sumamente necesario, cada vez más necesario, siempre dentro de aquello que se esté alineado con los valores de uno, ¿no? Excelente, Juan Pablo. No sé si alguien quiere añadir algo a esta interesante pregunta. Bueno, vamos a continuar con una pregunta que me parece de Cecilia Vidal, bastante importante. ¿Qué cambios de paradigma observan en su rol de liderazgo?
una pregunta que la acaban de hacer. No sé si nos puede ayudar a ver Álvaro en esta pregunta. ¿Qué cambios de paradigma observan en el rol de liderazgo? A ver, desde hace muchos años que el rol del gerente ha cambiado, ¿no? Antes, la gerencia era una gerencia vertical, ¿no? Antes el jefe era jefe porque le daban el título. Hoy ni siquiera se quiere utilizar la palabra gerencia, ¿no? Lo que se busca es utilizar la palabra líder, ¿no? Y el líder es una persona distinta a lo que tradicionalmente era el gerente. El líder de una organización particularmente debe ser una persona que influye de manera positiva en su gente, genera una visión aspiracional, es alguien a quien la gente sigue porque compra la visión, porque lo entiende, porque quiere ser como la persona, porque ha creado un equipo, porque todos tienen un mismo sentido de dirección. Entonces, en ese sentido hay muchas cosas que han cambiado en el rol de liderazgo. Las organizaciones ya no son verticales, las organizaciones son planas. El liderazgo, además, no es fijo, no es estático. El verdadero líder escoge cuándo, por ejemplo, dejarle a Carlos Barrientos que en este momento él, que es una persona que conoce de un tema determinado mejor que yo, él toma el rol de liderazgo. Y yo, que puedo ser su jefe en la organización, me hago a un lado y dejo que Carlos lidere esa parte del proceso. El liderazgo ya no es estático. El líder no es solamente el jefe, existen líderes técnicos, existen líderes por temas de conocimiento, existen líderes por temas de comunicación, de actitud. Hay muchas competencias que se van desarrollando en las distintas compañías y yo creo que el verdadero líder, sobre todo, y para mí lo más importante, es quien sabe cuándo delegar en otras personas que tomen el liderazgo, pero que también sabe formar líderes. El verdadero líder no tiene miedo que otras personas brillen en su organización. El verdadero líder recompensa a las personas que tienen logros sobresalientes. El verdadero líder sabe, por ejemplo, aplaudir en público, pero criticar en privado, ¿no? Porque no tengo por qué humillar a las personas. El verdadero líder, como les decía, recompensa, crea equipo, genera un sentido de una visión común. Hay muchísimas cosas, Cecilia, que han cambiado en el rol de liderazgo. De nuevo, en su gran mayoría, todos giran en torno a las personas. ¿Cómo hacer para obtener lo mejor de las personas? Y esta es una frase que yo siempre utilizo. El verdadero líder consigue el éxito a través de las personas, no a costa de las personas. A costa de las personas quiere decir yo sobresalgo y a todo el resto lo aplasto. A través de las personas quiere decir todos nos beneficiamos en un círculo virtuoso de ese éxito. Excelente participación, Álvaro. No sé quién podría agregar alguna respuesta a esta gran pregunta. Yo agregaría básicamente un tema, una frase que creo que resume todo el tema del paradigma, ¿no? El líder, o sea, lo que tiene que entender el líder es que está para servir y trascender. Y yo creo que con eso se resume un poco todos los paradigmas que han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, si el líder se da cuenta que está para servir y trascender, creo que el enfoque de su accionar en todo sentido va a ser distinto. Porque claro, para trascender tienes que darle a tu equipo mayor empoderamiento para que aprenda. Tienes que hacerle coaching, tienes que mentorear, tienes que ayudarlos a crecer como profesionales y como personas. Tienes que dar el ejemplo, tienes que tú ser la cabeza o la guía hacia lo que tú estás promoviendo dentro de la cultura organizacional. Tú tienes que liderar ese cambio cultural, el cambio que tú estés proponiendo, tú tienes que ser el abanderado del mismo. Entonces, si eres consciente de eso, yo creo que va a ser bastante claro lo que vas a ir dejando como legado, ¿no? Ese es el tema de la trascendencia que creo es muy importante. Excelente. Juan Pablo. Sí, no, yo quería agregar a eso que cuando todo eso que mencionaron se cumple, uno lo ve porque las personas quieren acercarse a ese líder, quieren aprender, quieren pedir consejos, inclusive cuando el líder no está más en la organización, ¿no? Ahora, si un líder se va a una organización y las personas con las que trabajaban nunca más se acuerdan, es porque algo de todo eso que hablamos no anduvo bien, ¿no?
Entonces digo, eso sería como un termómetro. Lo otro que quería decir es que antiguamente el líder estaba muy enfocado en su organización, en los números. Después vino toda la parte de desarrollar a las personas, que las personas estén empoderadas, pero también eso después llegó hacia afuera de la organización. Cada vez es más importante que el líder entienda que su trabajo va más allá de la organización. Tiene una gran responsabilidad hacia la comunidad, hacia un grupo de stakeholders que antes no formaban parte de lo que alcanzaba el CEO. Entonces, entender en dónde se está moviendo y a cuántos grupos afecta su trabajo, en buen sentido, es algo muy importante y que cada vez se le exige más a un CEO, ¿no? Excelente, Juan Pablo. Bueno, aquí una pregunta de Ernesto Carrasco. Dicen, como CEO, ¿qué competencias y perfiles esperan de sus equipos, de sus equipos directos para lograr, en conjunto, lograr los objetivos? No sé quién podría resolver esta primera pregunta, esta pregunta. A ver, Jorge. Mira, más que competencias, porque competencia tiene que ser, usualmente vamos por la parte técnica y parto de la premisa de que un gerente financiero, un gerente comercial, eso lo maneja muy bien. Quiero centrarme en el rol del equipo, ¿no? Donde muchas veces tú no necesitas tener 10 estrellas, necesitas tener gente que juegue bien en conjunto. Y para eso, personalmente, cuando entrevisto a alguien, lo más que preguntarle qué ha hecho, busco preguntarle cómo ha vivido, ¿no? Cuéntame qué hiciste en tu mayor éxito o en tu mayor fracaso, porque considero que la habilidad más grande que puede tener un miembro de un equipo no es su inteligencia intelectual o su experiencia o su gran trayectoria, sino la inteligencia emocional y la capacidad de generar resultados en equipo, ¿no? Me encanta una frase que tienen los All Blacks, el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda. Ellos dicen mejores personas hacen mejores All Blacks y mejores personas hacen mejores equipos hacen mejores personas. Obviamente hablando de los All Blacks. Y es algo que busco mucho en que las habilidades del equipo sean complementarias y en que la inteligencia emocional prime para obtener resultados como grupo, ¿no? Perfecto, Jorge. No sé si alguien podría añadir algo adicional a esta pregunta. Continuamos con la siguiente. A ver, Juan Pablo. Ah, ya. En la línea de lo que decía Jorge, yo me acuerdo que una vez tuve en aplicaciones para universidades, siempre están las preguntas que son, dígame una experiencia en la que haya tenido éxito, dígame una experiencia en la que haya fracasado, eran las preguntas típicas. Pero hay una universidad que en vez de tener esas 5 preguntas tenía una sola, que era, ¿qué es lo que más te importa y por qué? Eso era lo que había que contestar. ¿Tá? Es decir, estaba buscando valores, y está un poco en línea con lo que dice, con lo que decía Jorge. Por supuesto que de acuerdo al cargo necesita fuertes capacidades analíticas, cada vez más habilidades interpersonales, pero los valores son importantes. Por ejemplo, si yo voy a tener una persona que va a estar encargada de gente en una área industrial y esa persona va a tener que reducir accidentes, yo quiero tener una persona que no quiera tener accidentes porque le duele tener un accidente, porque se siente muy mal si hay un accidente, y no solo porque su indicador de accidentes le va a afectar su meta a fin de año, ¿no? Entonces, no hablar solamente de tenemos que tener unos accidentes porque me va a afectar la meta, porque es caro tener accidentes, no, es porque además me parece muy feo tener un accidente y no lo tolero, entonces quiero evitarlos a toda costa porque me importan las personas, que es una diferencia, ¿no? Eso. Excelente, Juan Pablo. Continuamos con una pregunta de Galo Puente. Esta se la planteamos a Álvaro y a Carlos. ¿Cuál será la tendencia futura de la forma de trabajo? ¿Virtual o presencial o una mezcla? Yo creo que va a depender mucho, Giancarlo, de la industria en la que estás, de la necesidad que tenga la compañía
puntualmente de la presencia o no presencia. Hay muchas compañías que hoy tienen forma de trabajo híbrida, ¿no? Es decir, van, no sé, 2 o 3 de los 5 días a la semana. Hay otras compañías que abiertamente han decidido reducir espacio y tener gran cantidad de gente de forma virtual, roles técnicos, roles de programación, que no requieren necesariamente un nivel de interacción permanente con la gente. Yo creo que la forma de trabajo va a depender primero de cada compañía y sobre todo va a estar cargado hacia lo híbrido, ¿no? Y cada compañía va a decidir sobre la base de qué cosa le es más conveniente, pero no olvidemos que yo lo llamo un vicio del pasado, pretender que todo el mundo esté siempre en la oficina. Hoy las empresas miden a sus colaboradores por objetivos. En la medida que logran los objetivos, la compañía logra sus objetivos, todos son felices, las personas no necesariamente tienen que ir siempre a la oficina. Entonces pensemos que lo que buscamos es mantener un contacto humano, mantener una relación, desarrollar equipos, y en ese sentido la parte de contacto personal es importante. Sin embargo, hay mucho que se puede seguir desarrollando de manera virtual, ¿no? Yo soy un fanático de lo híbrido y creo que eso es lo que se va a quedar. Coincido plenamente con Álvaro en ese sentido. O sea, yo creo que lo híbrido se va a quedar y probablemente va a ir intensificándose. Va a depender mucho de la cultura de la compañía. Efectivamente, todavía hay empresas que tienen una cultura muy tradicional, sobre todo probablemente en empresas que tienen origen probablemente latinoamericano, porque el tema del home office ya existe en empresas transnacionales hace muchos años. Simplemente que obviamente lo que ha pasado con el COVID es que nos ha ido empujando a distintas formas de trabajo que funcionan y hemos comprobado que funcionan. Lo que no hay que perder, y también ahí coincido con Álvaro, es el contacto personal. No solamente en la compañía con los trabajadores, a todo nivel, sino que hay que promover este intercambio, porque recordemos que la comunicación informal, el hecho de la convivencia del equipo, de los trabajadores, eso hace que se cree la cultura que uno quiere en la compañía. Entonces no perdamos de vista que hay ese contacto súper importante entre seres humanos. Entonces, eso hay que seguir haciéndolo, hay que promoverlo, y el trabajo híbrido lo promueve de una u otra manera, 1 o 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, hay que promover ese contacto. Y no perdamos de vista la parte comercial. Yo soy un convencido que la presencialidad en la parte comercial es muy importante, más si hablamos de la parte todavía de la venta industrial. La venta industrial, que es una venta técnica por excelencia, demanda que el vendedor, el gerente de ventas, esté en el campo recogiendo las necesidades del cliente. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer de manera virtual, por más que tengamos realidad virtual, podamos hacer muchas cosas con la tecnología, la presencialidad siempre va a ser un ingrediente básico para la relación comercial. Excelente, Carlos. A ver, vamos a tratar de contestar muchas preguntas, ¿ya? Alberto Indacochea dice, ¿cómo es su día a día para mantenerse informados y actualizados como líderes con la velocidad de los cambios, nuevas tecnologías y nuevos competidores en el mundo? ¿Qué nos recomiendan? A ver, vamos a tirar esta pregunta a Álvaro, a Jorge y a Juan Pablo. Justo en la tarde estuvimos hablando algo parecido, Álvaro. Sí, sí, sí. Y primero un saludo a Tito Endacochea, que nos acompaña desde México. Y su pregunta es muy buena y además viene de una persona que yo sé que tiene esa práctica, ¿no? Y es una persona en ese sentido que, que se mantiene muy actualizada. Yo creo que todo líder tiene la obligación de estar en contacto con todo lo nuevo. Todo líder, para poder seguir siendo líder, tiene que saber siempre un poquito más de algunas cosas que sus colaboradores. Si estoy en la industria siderúrgica, tengo que permanentemente estar viendo cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son los nuevos niveles de eficiencia. Si estoy en la en la agroindustria, tengo que ver qué cosa nueva hay en términos de riego por goteo, en términos de fertilizantes, en términos de... Si estoy en pesca, tengo que ver todo el tema de los sistemas de satélites, de la data que se genera, cómo hago para ser más eficiente. No importa en la industria que esté, yo creo que todo líder tiene la obligación de seguir aprendiendo y seguir entrenándose.
Entre las preguntas que leí del público había alguien que decía, oye, ¿por qué las compañías se esfuerzan tanto en contratar gente con un título? Hay compañías como Google que ya no lo hacen, abiertamente lo que buscan son las habilidades. Y si bien yo siempre pienso que se debe buscar gente que tenga un nivel de formación, porque es distinto entender las cosas cuando te has formado que entenderlas 100% de manera empírica, en esa misma línea creo que la autoformación y el aprendizaje es una obligación de cada individuo y de cada profesional. Y yo creo que un CEO, un director, no está exento de esa responsabilidad. Tiene que permanentemente continuar leyendo, investigando, aprendiendo para poder ser una persona y un profesional que le siga aportando a la empresa y a sus colaboradores. Excelente. Gracias, Álvaro. Continuamos con Jorge. Muy concisamente, creo que tenemos que dedicar un X porcentaje de nuestro tiempo a estar fuera, conversar con gente diferente, de diferentes gremios, de diferentes industrias, de diferentes regiones, y hacer una pregunta abierta y dedicarnos a escuchar. Es algo que lastimosamente no lo hice antes, pero lo vengo practicando desde hace año y medio y me parece sumamente enriquecedor. Ya me ha permitido ver algunas oportunidades importantes para los negocios que se están haciendo. Excelente, Jorge. Juan Pablo. Bueno, algo que me costó a mí es justamente lo que decía Jorge, de dedicar un tiempo todos los días a aprender, porque uno siente que tiene cosas que hacer, y que si me pongo a leer cosas como que estoy perdiendo tiempo. Entonces, es un proceso mental de uno convencerse de que a uno no está, ahí está invirtiendo tiempo, ¿no? Entonces, yo personalmente he seleccionado aquella información a la que estoy suscrito y que realmente me sirve. A mí personalmente me sirven algunos boletines que me llegan de algunos lugares específicos que son relativamente cortos y muy bien redactados, donde me permiten en un tiempo razonable aprender de algo nuevo o reforzar algo. Pero fue un trabajo, lo digo porque fue un trabajo, porque al principio me parecía que estaba perdiendo tiempo, ¿no? Entonces eso no... ahora estoy como... Le dedico todos los días al principio de la mañana un buen rato a leer ese tipo de cosas. Lo otro es juntarse con personas y escucharlas, hacer preguntas. Me encanta hacer preguntas y me tomo me tomo el tiempo de pensar en personas con las que me puedo juntar a tomar un café, me puedo juntar a almorzar y que tengan algo diferente para contarme. De lo que yo ya sé, puedo aprender más, pero me interesa alguien completamente diferente. Y lo interesante es que esas personas diferentes pueden ser de un ámbito completamente distinto. Me puedo juntar con un actor de teatro y voy a aprender muchísimo y no tiene nada que ver con mi negocio, ¿no? Entonces, también es una cuestión que uno tiene que ver, que tiene que convencerse de que es así, ¿no? Y bueno, saber escuchar mucho, porque a veces en las interacciones que uno tiene y por nuestra formación, por nuestro trabajo, tendemos a querer dar respuesta a todas las cosas. Y cuando se trata de aprender, tenemos que ser mucho mejores en escuchar que en hablar. Excelente, Juan Pablo. Bueno, aquí hay una pregunta que no quiero dejar pasar, perdón. Estamos hablando que, esta es una pregunta que se está haciendo mucho en LinkedIn, ¿no? ¿Cómo aliviar la famosa soledad del CEO? A ver, ¿quién quiere participar y contestar esa pregunta? A ver, Carlos. A ver, arranco yo. Se habla mucho de la soledad del CEO y efectivamente es algo que probablemente lo hayamos sentido en varias oportunidades y sobre todo en varias tomas de decisiones relevantes, ¿no? Yo creo que el ingrediente básico para poder aplacar un poco estas soledades es la humildad, ¿no? La humildad de saber y ser consciente que somos humanos y que necesitamos apoyo y necesitamos consejo. Yo creo que ese es el primer ingrediente básico para poder tener esta apertura, ¿no?
Hay distintas herramientas, ¿no? La primera herramienta es tener un mentor. Yo creo que es una herramienta bien interesante dentro en nuestra trayectoria, no solamente profesional, sino también personal. Siempre hay alguien que nos está aconsejando, soplando al oído, ayudándonos en esta toma de decisiones. No por la parte técnica necesariamente, sino por la sabiduría que tiene esta persona. Entonces, siempre es bueno tener un mentor. Podemos tener también un comité personal de consejeros, donde escojamos dentro de las amistades 3 o 4 personas que podamos juntarnos de rato en rato a intercambiar ideas. Y lo otro ya es un grupo de colegas, ¿no? Ya estamos hablando de un grupo de personas profesionales, no necesariamente amistades, que podamos tener este intercambio también de experiencias y nutrirnos. Creo que es importante, lo que mencionaba Juan Pablo hace un rato, esta apertura a la escucha, porque a veces nos gana pues, el hecho de tener muchas cosas que hacer y querer saber mucho, o querer saber mucho, y poder resolver todo. Y es importante dejar ayudarse, ¿no? Yo creo que el principio básico para que te ayuden es que te dejes ayudar. Entonces, yo creo que eso es muy importante para que esta soledad no sea pues un sentimiento permanente en la toma de decisiones, ¿no? Excelente, Carlos. A ver, no sé si nos puede ayudar Jorge con esta pregunta. Bueno, para no ser repetitivo con lo que dijo Carlos y no complementario, creo que hay foros, ¿no? Donde pares hablan de esto, lo comparten su experiencia y se genera un confianza en el grupo y un aprendizaje, ¿no? Creo que eso es una oportunidad para las personas que sienten esto, que piensen ¿cómo se llama?, en unirse a uno de estos grupos y tener la verdad que la humildad de reconocerlo y decirlo, ¿no? O sea, yo antes pensaba que era pues como que qué raro, ¿no? Meterse a esto no se ve bien o van a pensar que necesito ayuda. Y sí, necesitamos ayuda y te vas a dar cuenta que hay otras personas pasando por lo mismo cuando empiezas a conversar con ellos y a construir esos círculos virtuosos. Excelente. Excelente, Jorge. A ver, vamos a terminar con un par de preguntas más, ¿ya? Esta es de Raúl Gerard. ¿Cuáles deben ser los pilares fundamentales del rol del CEO en la presente coyuntura? Los pilares. A ver, vamos con Álvaro, a ver si nos puede brindar una respuesta. A ver, los pilares deben ser varios, pero quiero comenzar por uno, y a Carlos, que no hemos comentado, no han preguntado tampoco, y es la ética y la integridad, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, yo por lo menos entiendo la sostenibilidad en un rango muy amplio. No es solamente la sostenibilidad ecológica, financiera, legal, tributaria, es la sostenibilidad en todo sentido, ¿no? Es el valor de la marca, es el valor de la empresa, hay muchas cosas que conforman la sostenibilidad. Entonces, para mí uno de los principales pilares que tiene que tener un CEO, un líder, es la integridad. O sea, y como siempre se puede discutir, oye, la ética. No, acá seamos prácticos. Si tú pones en riesgo a la empresa, no lo hagas. Si pones en riesgo el futuro de la empresa con una mala venta o con una acción que pueda ser sospechosa, que pueda ganarte un juicio, te pueda ganar una denuncia, no lo hagas. O sea, lo más importante que tiene que hacer un CEO es proteger el futuro de la empresa, la sostenibilidad. Entonces, para mí, en ese sentido, un pilar claramente es la integridad. Y después de eso podemos hablar de otros pilares, ¿no? Yo reitero la importancia de las personas dentro de una organización y por lo tanto para mí un pilar de un líder realmente es cuidar a las personas, porque las personas son el futuro de una empresa y de una organización. Y hemos hablado de otros, ¿no? Un pilar es la actitud, ¿no? Del CEO, la cultura organizacional. Creo que hay muchos, pero yo no quería dejar de mencionar, Giancarlo, la integridad conjuntamente con otros que hemos ido mencionando, pero que es uno que no se había
no se había dicho, pero que quería mencionar. Excelente, Álvaro. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué nos puede opinar sobre la misma pregunta Juan Pablo? Bueno, concuerdo en que hay muchos pilares que se van a apoyar en los valores que tenga el CEO, ¿no? Creo que, bueno, evidentemente la ética es uno y se manifiesta de varias maneras, ¿no? Creo que a mí me gusta siempre hablar de ser genuino, porque estamos siempre muy presionados a seguir determinados caminos, porque en este momento hay, presiones para seguir una tendencia, otra tendencia, algo, pero uno tiene que ser muy genuino y tratar de entenderla, esa nueva, digamos, tendencia, convencerse y después ir en ese camino porque uno está convencido. Porque hacerlo porque es lo que hay que hacer es algo que no funciona. Y eso de alguna forma está vinculado a ética, es como una ética, el comportamiento de uno alineado con los valores. Y creo que también todo lo que tiene que ver con desarrollo de personas, ¿no? Un rol fundamental de CEO es desarrollar personas. Y desarrollar personas tiene varias patas, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a enseñar, tiene que saber enseñar. Las habilidades de comunicación, creo que las habilidades de comunicación es algo que a veces parece como fuera secundario y se nota mucho cuando esas habilidades no están presentes, ¿tá? Entonces, digamos que todo aquello que ayude al desarrollo de personas y que permita que la organización opere más allá de las indicaciones que pueda dar el CEO, o digamos, sin requerir una acción continua del CEO en todo momento, me parece que son pilares que deben estar presentes. Pero concuerdo con Álvaro, podríamos hablar un rato muy largo de este tema, ¿no? Excelente. Claro, hay un comentario bastante interesante, bastante directo de Tomás Eloy Martínez, creo que es el presidente de Komatsu. Dice, nuestra gente no debe ver como dioses del Olimpo. Ha cambiado absolutamente el liderazgo, ¿no? Pero bueno, no sé, a ver, vamos a dar otra preguntita más para terminar. Hay muchas preguntas que no la he podido mencionar, pero bueno, vamos a seguir con una más. A ver, el ser José, en sus experiencias, ¿cómo debemos encarar la falta de talentos de mercado? ¿Y cómo encarar el entrenamiento de los futuros líderes de la organización? ¿De la cantera de la empresa o traer profesionales de otro lado? A ver, ¿quién nos puede...? A ver, Álvaro, ¿tú nos puedes ayudar en esta pregunta? Claro que sí, Giancarlo. A ver, es una muy buena pregunta y que no tiene una sola respuesta, ¿no? Creo de nuevo, la obligación del CEO siempre es buscar los mejores recursos que me permitan asegurar el futuro de la organización. La empresa tiene que, en términos generales, tratar de desarrollar su propio talento. Buscar personas que quieran hacer una carrera, que se formen en la compañía, que entiendan la compañía de sus orígenes, desde roles operativos, que vaya creciendo, contacto con los clientes, contacto con los proveedores, capacidades técnicas, y eso va formando a la gente con valores, con mística, con mayor conocimiento de la empresa, con mayor capacidad técnica, hasta que la persona pueda asumir roles de liderazgo. Yo creo que ese es el ideal. Yo me formé así, lo aprendí, le agarré un gran cariño a IBM, que fue la compañía donde más tiempo pasé, y fue una fórmula absolutamente ganadora en los mejores años de la compañía en el Perú. Pero el mundo cambia, ¿no? El mundo va cambiando y de pronto aparecen otro tipo de habilidades que son requeridas y que no las tengo dentro de la compañía. Y es necesario ir a buscar a las personas fuera de la compañía. Entonces, para mí la palabra clave acá es balance. Siempre hay que encontrar un balance entre los recursos que yo traigo de fuera, porque no tengo las capacidades dentro de casa, y los recursos que yo formo dentro de casa para crear una mística, crear una cultura, para que la gente tenga un sentido de pertenencia y quiera seguir creciendo dentro de la organización. Entonces, ¿yo qué cosa haría directamente a la pregunta?
yo trataría de cargarlo un poco más a formar mis propios recursos, crear mis cuadros, desde estudiantes en práctica hasta roles de liderazgo, y complementarlo con algunos roles que vengan de fuera, pero no hay una combinación exacta, no te puedo decir 80-20, 90-10, 75-25. Yo personalmente soy un creyente en que hay que favorecer la formación de talento y cuadros que nazcan directamente de la empresa y combinarla en menor medida con talento que venga de fuera, pero que tenga la capacidad de entender la cultura y sumarse de una manera positiva a esa cultura. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Aquí hay una pregunta ya, de C. Gómez. Dice, muchas gracias por sus puntos de vista y sobre todo la madurez en las respuestas. Mi consulta es, ¿no pueden dar solo un aspecto que consideren que los nuevos CEOs deben desarrollar para los próximos 5 años? A ver si nos puede ayudar Jorge a esta pregunta. Mi recomendación sería, si estás aspirando a ser CEO o gerente general, quiere decir que tienes una trayectoria y un background técnico bien formado, mi recomendación es enfócate en humanidades, porque lo más difícil es influir en las personas y obtener resultados a través de ellas. Todo lo que puedas ver en filosofía, psicología, etcétera, te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Excelente, Jorge. Tú, Juan Pablo, ¿qué puedes añadir a esta pregunta? Bueno, en esa línea creo que justamente las humanidades que hablaba Jorge, creo que es muy importante identificar personas que sirvan como mentores. Eso es una forma de ir bastante más rápido en ese camino para desarrollar lo que a uno le falta para CEO. Creo que es algo fundamental y que no siempre se hace. Perfecto. Carlos, tú para finalizar esta pregunta. Bueno, un poco redondeando lo que acaban de mencionar, sin duda las competencias blandas son en las que tenemos que enfocarnos, ¿no? Lo que han comentado las humanidades. ¿Y por qué? Porque las competencias blandas no se consiguen yendo a un curso o leyendo un libro, ¿no? Las técnicas sí, ¿no? Las competencias duras sí, las blandas no. Entonces, tenemos que propiciar el roce de los CEOs o de las personas que están creciendo hacia ese rol con distintas experiencias de todo tipo y de todo nivel para enriquecernos. Y nuevamente, acá lo que va a salir nuevamente a la mesa es la apertura de nosotros de querer aprender, de ser conscientes que seguimos aprendiendo. Entonces, si tenemos esa apertura y comenzamos a tener esta interacción con pares, con gente que tiene otro tipo de recorrido técnico, industria, etcétera, nos va a enriquecer y nos va a poder llevar a un nivel distinto para poder entender y tener esa sensibilidad de poder tratar con la gente y poder trascender, que al final ese es el objetivo de cualquier líder. Al final lo que queremos es trascender. Exacto, Carlos. A ver, para terminar, Álvaro, tu opinión sobre esta pregunta. Muy parecido a lo que han dicho todos, ¿no? Yo creo que un líder tiene que enfocarse en ser cada día mejor, en desarrollar las habilidades que el mercado requiere, ¿sí? Por ejemplo, desarrollar la habilidad de, junto con la organización, porque esto no es una banda de un solo músico, es una banda de toda una organización, ir desarrollando de manera conjunta la capacidad de transformarse, de repensar la compañía, de aprovechar las capacidades de las personas y de muchas de las cosas que hablamos, ¿no? Promover el trabajo en equipo, promover la recompensa. Sí, lo llamó Jorge, las humanidades. Yo creo que sí, va mucho por ese camino, ¿no? Un líder, mientras más humano, la gente lo va justamente a mirar mejor, va a generar mayor empatía, y va a permitir que se forme un mejor equipo, ¿no? Entonces, coincido bastante con lo que dijeron el resto de nuestros amigos. Perfecto, señores. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que vamos a dar por concluida el webinar de hoy. Hemos estado un poco más de 1 hora y media. Se nos han quedado muchas preguntas, muchos comentarios. Y bueno,
de eso se trataba. Seguramente vamos a tener más webinars de temas muy relevantes, sobre todo en esta coyuntura y sobre todo para actualizarnos sobre temas muy puntuales. Quiero agradecer totalmente a los participantes, sobre todo a los panelistas, en darse el tiempo de compartir información. Creo que en Uruguay van a ser las 12, ya Juan Pablo está con su pijama al costado, a punto de dormir, agradezco. No, un gusto. Sí, agradecer a todos ustedes por el tiempo, siempre por la disposición de compartir. Ha sido una ha sido un excelente webinar de mucho conocimiento. En los comentarios ya se nota esto. Ha habido un perfil, comentarles que ha habido en vivo 130 y tantos participantes con un excelente perfil. Esto significa mucho para nosotros realmente que le den importancia a este tipo de actividades, que si bien es cierto lo hacemos con todo el cariño del mundo y con todas las ganas de seguir adelante y también, por supuesto, de producir para el país. Y nada, muchísimas gracias, tengan buenas noches a todos. Les estaremos digamos, en los próximos días dando más novedades sobre los que viene. Y nada, agradecerles a todos, buenas noches. No sé si alguien quiere decir algo para finalizar este webinar. No, por mi lado, agradecer a todos por la participación, en la invitación también de Business Nights y dejarles simplemente el mensaje que sin duda el Perú es un país con oportunidades, así que sigamos mirando las oportunidades que nos trae nuestro país, miremos hacia adelante y con mucho optimismo y actitud, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, yo quería agradecer también, la verdad que muchas gracias además las preguntas que han sido muy buenas, desafiantes. Concuerdo en las oportunidades del Perú como extranjero, pero que ha vivido mucho y sigue siendo mucho a Perú. Lo veo como un país con demasiadas oportunidades. Como que dan ganas de estar todo el tiempo trabajando en ellas porque tienen mucho para ofrecer y creo que todos tenemos mucho que darle al Perú. Y decir que, como han quedado muchas preguntas sin responder, con gusto, si alguien quiere escribir para tratar alguna de esas preguntas, con mucho gusto. Gracias, Juan Pablo. Gracias. No sé si tienes algo que decir, Álvaro, Jorge. Agradecer de mi lado, Giancarlo, agradecer por la oportunidad y la verdad, con muchísimo gusto, especialmente cuando uno ve que lo que aporta tiene tanta receptividad de parte de todos los asistentes, así que un placer haber podido compartir este espacio con ustedes, el agradecimiento a Business Nights y de nuevo, estoy en LinkedIn, si alguien quiere me busca de lo más fácil y yo feliz de la vida de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hemos dado por cerrada la reunión de esta noche, vamos a dar por cerrada la reunión de esta noche. Un abrazo a todos, que tengan buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.